de hoy. Darle la bienvenida a todas y todos, ¿cierto? Por participar, por poder conectarse. Agradezco también, aprovechando, ¿cierto? Agradezco harto que hayan participado en el foro de UCampus. Ya estuvimos revisando, estuve mirando algunas respuestas, algunos como análisis, comentarios que ustedes realizaron y agradecerles por esa participación. La idea es que podamos, quienes quizás no han podido todavía contestarlo, ¿cierto? Que lo puedan hacer en cuanto puedan, porque la idea es poder ir resolviendo y reforzando algunos elementos que hemos revisado en las clases y que por lo tanto en ese espacio que es el Foro du Campus se puede también notar una retroalimentación entre los distintos puntos de vista que ustedes tengan respecto a lo que hemos conversado. Bien. Quisiera saber, para partir, ¿cierto? Ya están viendo la pantalla, pero quisiera saber, antes de partir con los contenidos de hoy, si es que ha quedado alguna duda o algún elemento que les haya hecho ruido al momento de volver a revisar la clase y de contestar también en un campus. Em, ¿Todo bien con con el análisis o hay algo que quedó con alguna consulta, duda? Hoy día vamos a continuar revisando elementos de la planificación estratégica, pero más aplicado. Entonces, por eso me interesa saber si es que están ahí incorporando esos conocimientos que revisamos. Ok, Janina, no hay ningún problema. Gracias por avisar. Em, Ahí la idea es que podamos, que bien que se pudo conectar. Me imagino que pronto ya se va a solucionar el problema. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna consulta, duda? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Ya, súper. Vamos entonces a iniciar. Igual si van surgiendo dudas, se van acordando en el camino durante la clase, las van señalando también, ¿ya? El día de hoy vamos a continuar revisando algunos elementos de la planificación estratégica, pero aplicados, ¿cierto?, al plan estratégico, que es un instrumento institucional que se utiliza en gran parte de las organizaciones en general, pero particularmente nosotros y nosotros vamos a ver esto aplicado al sector público, ¿cierto? Entonces, sin perjuicio de que hay planes estratégicos también en el sector privado, es importante saber que hay diferencias relevantes en relación a su conformación y en relación a su diseño. En ese sentido, hoy día vamos a revisar cuál es el rol, la función que juegan los planes estratégicos institucionales para poder apalancar estos procesos de planificación estratégica y, por supuesto, también de control de gestión, ¿ya? Así que, para partir, ¿cierto? Comentar que el plan estratégico se considera un instrumento de gestión pública, ¿ya? Un instrumento de gestión que es un documento formal, ¿cierto? Que recoge y sistematiza algunas actividades relevantes para la institución y también procedimientos, ¿ya? Procedimientos concretos, específicos, que permitan lograr algo que conversábamos el día lunes, que permitan lograr los objetivos institucionales que la organización ha planteado, ¿ya? Sabemos que los procesos de planificación existen varios componentes y un componente de ellos son los objetivos. Por lo tanto, cumplir con esos objetivos, que luego se traducen en metas institucionales, ¿cierto? Es un desafío de gestión para la organización. Y en ese contexto es que aparece el plan estratégico como un instrumento de planificación em, muy, digamos, muy concreto, muy aterrizado a la realidad y al contexto institucional, que nos va a indicar, por una parte, prioridades institucionales, pero también nos va a indicar algunos pasos o el camino que debemos recorrer para alcanzar lo que hemos planteado en nuestra visión, por ejemplo, institucional, ¿ya? Algo que conversábamos el día lunes y que ustedes lo planteaban también es que la planificación tiene que ver con este camino que uno recorre, ¿cierto? Entre un momento inicial y un momento futuro. Y ese camino está trazado de alguna forma en los planes estratégicos, ¿ya? Por lo tanto, el plan estratégico en ese sentido nos ayuda bastante a poder lograr, poder conseguir objetivos de gestión en un periodo determinado, ¿ya? Em, y por lo tanto,
cumple ahí una función bien interesante a nivel interno, no solamente desde la perspectiva de la gestión como operativa y estratégica, sino que también modela la cultura organizacional dentro de las instituciones públicas, ¿ya? Impacta en la cultura organizacional. De alguna manera, la conformación de planes estratégicos, por una parte, responde a características culturales de la organización, pero por otra parte, también puede incorporar elementos nuevos en esa cultura, ¿ya? Y desde esa perspectiva, entonces, que es un instrumento muy importante de tener en consideración cuando organizamos procesos de planificación estratégica, ¿ya? Em, Junto con ello, ¿cierto? Este instrumento nos permite entregarle eficiencia, eficacia, criterios de calidad y de equidad también a nuestras instituciones, ¿ya? Por lo tanto, esta hoja de ruta, que es el plan estratégico, ayuda de alguna forma a lograr esas características que son prioritarias para las instituciones del Estado, ¿ya? La eficiencia, la eficacia, la calidad y la equidad son principios de la acción del Estado y que todas las instituciones, sin perjuicio del rubro, sin perjuicio del ámbito en el que se desarrollen, deben cumplir con esos elementos. Por lo tanto, juega un rol bastante importante y, y cumple ahí también una labor tanto para los funcionarios y funcionarias internos como también para el entorno de la organización. Ahí en la pantalla, en el costado derecho, pueden revisar rápidamente, ¿cierto? Se observa una parte del plan estratégico de Contraloría del 2021 al 2024, un plan que ya se ejecutó, ¿cierto? Que su periodo de ejecución ya terminó, y que por tanto podemos también establecer algunos elementos de análisis respecto al desarrollo de este plan estratégico. En ese sentido, ¿cierto? El plan estratégico concretamente nos va a permitir enfrentar algunos desafíos organizacionales, ¿ya? Algunos desafíos institucionales. Eh, y en ese sentido, podemos distinguir dos escalas o dos ámbitos en que podemos definir estos desafíos. Por una parte, desafíos internos, ¿ya? Desafíos propios del contexto interno de la organización, que pueden tener relación con desafíos en términos de la gestión de personas, de la convivencia, del comportamiento organizacional, etcétera. Pero también podemos definir desafíos externos a la organización, ¿ya? Y que interpelan a la organización, interpelan a la institución y que por lo tanto la institución debe hacerse cargo también de esos desafíos, ¿ya? Em, y en ese sentido, el plan estratégico nos ayuda a poder resolver esos elementos y a poder enfrentar con mayor preparación los distintos desafíos que posee la gestión pública en distintos ámbitos y a distinto nivel. Em, Junto con ello también, los planes estratégicos, si lo analizamos desde la perspectiva interna de la organización, es decir, de la utilidad que tienen para el desarrollo de la organización a nivel interno, podemos distinguir también que nos permite identificar algunos nudos críticos en la gestión organizacional, ¿ya? Y por lo tanto, recoger esos nudos críticos y también generar propuestas que permitan superar aquellos elementos que son más críticos en las instituciones. Eso se relaciona mucho con la gestión de los riesgos institucionales, ¿ya? Las instituciones, las organizaciones enfrentan riesgos constantemente y algunos de esos riesgos tienen relación con la propia organización y otros son también riesgos más bien externos, ¿cierto? Pero contar con un plan estratégico bien estructurado nos permite anticiparnos a esos riesgos y poder generar planes de contingencia para enfrentar algunas consecuencias que pudiesen tener esos riesgos si es que llegasen a ocurrir, ¿ya? em, no podemos controlar todos los elementos de las organizaciones, tampoco a nivel externo ni interno, ¿cierto? Porque estamos hablando de organizaciones, instituciones que se desenvuelven en un contexto real, a diferencia, por ejemplo, de, no sé, cuando revisamos o cuando estudiamos otras disciplinas, que podemos encontrar elementos que se pueden manejar de otras formas. Acá, en las ciencias sociales, en las organizaciones, en las instituciones,
nos enfrentamos a contextos reales, por lo tanto es imposible poder controlar todos los aspectos. Sin embargo, la idea de la gestión y de la planificación y también del control, ¿cierto? Tiene que ver con aproximarnos a esa reducción de riesgos y en el caso que ocurra, ¿cierto? Estar preparados y tener planes de contingencia para aquello. Eso, en definitiva, nos permite mejorar el desempeño de la organización, ¿ya? Avanzar hacia niveles de eficiencia y eficacia más altos y responder de mejor manera a los problemas públicos, ¿ya? Sabemos que las instituciones existen para responder a problemas públicos. Están creadas con ese objeto, ¿ya? Más allá del problema que se identifique, ¿cierto? Existen para satisfacer necesidades y por lo tanto para resolver o responder a problemas. Y en ese sentido, contar con una planificación bien estructurada, bien establecida, nos ayuda de cierta manera a responder de mejor forma a esos problemas públicos que han sido considerados por la institución. Junto con ello, y muy de la mano con la necesidad de mejorar el desempeño organizacional y también de actualizar un poco la gestión, aparece otro elemento, otra arista que es importante para considerarla como em, un objeto, uno de los objetivos de alguna forma de los planes estratégicos y que tiene que ver con el cambio organizativo. ¿Ya? Las instituciones eh, necesitan incorporar e implementar procesos de cambio. Y para aquello aparece algo que no vamos a profundizar tanto en este módulo, sino que lo van a ver más bien en el módulo 3, que tiene que ver con la gestión del cambio, ¿ya? Y la gestión del cambio es necesario planificarla, es necesario poder desarrollarla de forma estructurada. Hay algunos pasos que nos ayudan a poder gestionar de mejor forma ese cambio. Y en ese sentido, el plan estratégico es un instrumento vital para esa gestión del cambio organizativo, ¿ya? Para poder entregar mayores, de alguna forma, seguridad a las personas que viven, que experimentan ese proceso de cambio, evitar la incertidumbre, de alguna forma mitigar esa incertidumbre, ya que es un elemento que está muy presente en las organizaciones, sea públicos o privadas. Hay una incertidumbre constante y en el sector público tenemos incertidumbres permanentemente a nivel de gestión, ¿cierto? No solamente a nivel individual de las personas, sino a nivel colectivo, a nivel de gestión. Y en ese sentido, gestionar el cambio organizativo es una forma de responder a esa incertidumbre. Y esa gestión del cambio parte por realizarse en la construcción de los planes estratégicos, ¿ya? Por lo tanto, ahí es un apoyo importante para la gestión del cambio en las organizaciones. Entendiendo que el cambio es inevitable, es decir, en la institución, por más que se quiera resistir a ciertos cambios, es algo que va a ocurrir, más independiente de la dirección que tenga ese cambio, es algo que pasa, ¿cierto?, en las organizaciones públicas. Entre otros motivos porque la sociedad va cambiando y por tanto las organizaciones deben actualizarse también en función de esas expectativas ciudadanas y de esas demandas expresadas también a nivel de gestión pública. Entonces, es inevitable y es necesario. Por lo tanto, necesitamos gestionarlo de buena forma, planificarlo y evitar que esos cambios generen un grado de incertidumbre que no podamos gestionar de alguna forma. Por otra parte, el plan estratégico también permite modernizar la gestión, ¿ya? Y es por eso también que lo estudiamos en el contexto de la planificación estratégica y lo estudiamos como un instrumento de gestión. En el sector público, a partir del año fines de los 90, principios de los 2000, se incorporan diversas reformas, diversas medidas que tienden a la modernización del Estado, ¿ya? A nivel central, la modernización del Estado a nivel central, y en ese sentido se incorporan nuevos instrumentos de gestión, nuevas plataformas de gestión, se actualizan, se modernizan las leyes, ¿cierto? Y desde esa perspectiva es que se incorporan instrumentos como el plan estratégico que permite apalancar esos procesos de modernización estatal, ¿ya? Es en el plan estratégico institucional donde vamos a encontrar los desafíos que tiene la institución para cierto periodo
Y también vamos a encontrar o vamos a inferir los compromisos que tiene la institución para un periodo determinado, ¿ya? Dónde quiere poner las prioridades, de alguna manera dónde está poniendo acentos institucionales. Por lo tanto, también es una forma, es una manera, es un instrumento que nos permite modernizar la gestión, ¿ya? Y hacerla avanzar, porque la gestión pública y la gestión del Estado central es necesario que avance. Ya no es idóneo para una sociedad que existan retrocesos en materia de gestión, ¿ya? Sino que algunos elementos que ya han sido incorporados al proceso de gestión se deben mantener, se deben perfeccionar, sin duda que se deben perfeccionar, pero no se deben generar retrocesos importantes, ¿ya? Por ejemplo, em, podemos ver que hay instituciones, ¿cierto?, que incorporan todo lo que tiene que ver con la gestión, por ejemplo, de residuos, en perspectiva de mejorar la relación con el medio ambiente. Eso es un elemento que surge a partir de planificaciones estratégicas, ¿ya? Planificaciones estratégicas que lo vamos a ir viendo en el próximo módulo cuando veamos los PMG, es decir, planificaciones a nivel transversal, pero también planificaciones internas en las organizaciones. Y se espera, ¿cierto?, que la organización no retroceda en ese camino que ha avanzado, sino que pueda perfeccionar los mecanismos y pueda nutrirlos de mejor manera, pero no eliminando ciertos aspectos que son relevantes. Ale, adelante. Ahí sí. Hola, buenas tardes Buenas tardes. y todas. No, es que estaba escuchando muy atentamente y quería referirme a los últimos dos puntos que tienen que ver con la gestión del campo y la modernización. Ujú, Básicamente lo digo porque yo trabajo en una dirección de educación municipal y lo que me he dado cuenta en estos ya más de 12 años que llevo trabajando en esta materia es que ese es un desafío importante, en este caso, para lo que son los servicios locales. Siento que en los establecimientos educacionales y en la gestión educacional en general hay cierta cultura de enraizar ciertas prácticas que se vienen haciendo por años. Y siento que falta una modernización real del servicio y la gestión que se hace en materia educacional ujú, y dejar, insisto, esta cultura un poco de que acá lo hemos hecho por años de esta forma y lo vamos a seguir haciendo de esa manera. Entonces yo creo que ahí hay un desafío importante para la planificación estratégica, justamente que tengan los servicios locales. Nosotros recién vamos a pasar el año 2027. Eh, y lo doy solo con un ejemplo para terminar, que tiene que ver con la incorporación, por ejemplo, hoy día de la inteligencia artificial. Hay muchos docentes que se resisten todavía y porque existe cierto prejuicio respecto al uso. Y la verdad es que paralelo a esto estoy haciendo un curso justamente de IA y la verdad es que lo que viene a colaborar, digamos, a apoyar la gestión, lo que es la inteligencia artificial, mejora y ayuda mucho, digamos, a modernizar justamente los procesos y los tiempos principalmente de respuesta hacia los usuarios y usuarias. Quería comentar solo eso. Muchas gracias, Ale, por la reflexión. Me parece muy pertinente y muy importante lo que señalas. Y particularmente hay algo que mencionaste que tiene que ver con la frase, ¿cierto?, que uno suele escuchar, que es como siempre lo hemos hecho de esa forma, siempre lo hemos hecho así, y pensamos, sostenemos que funciona esa idea de que siempre lo hemos hecho de esa manera. Y efectivamente puede que tenga resultados, es decir, nos ha permitido sacar adelante la gestión, pero eso no quiere decir que la incorporación de nuevas prácticas, la incorporación de nuevas tecnologías, la incorporación de nuevas metodologías también pueda ser un beneficio importante y pueda significar un aporte importante a la gestión. Y en ese sentido, yo concuerdo mucho con lo que señalabas respecto a la importancia de modernizar, yo lo diría también desde la raíz que sostiene o desde la base que sostiene los procesos de gestión, ¿ya? Porque lo vamos a ir viendo también durante la clase, pero en ocasiones pasa o pensamos que podemos hacer una modernización como desde arriba, ¿ya? Es decir, generar una instrucción y solamente pensar que ahí se acaban los procesos de cambio en las organizaciones. Pero lo cierto es que de alguna manera la institución se moderniza y cambia cuando todos los miembros de la institución, de la organización, interiorizan e incorporan, ¿cierto? Y se genera un convencimiento también
respecto a la necesidad de aquellos cambios. Entonces, es importante, es muy relevante, por una parte, tener esta flexibilidad, ¿cierto? Pero también es importante que los procesos sean planificados en función de avanzar hacia mayor estándares de modernización. Así que rescato mucho lo que señalabas. Muchísimas gracias por la reflexión. En ese sentido, y muy en la línea de lo que estamos conversando ahora, ¿cierto? Tiene que también el plan estratégico guarda relación con poder proyectar a la institución, proyectar la organización y no generar una inercia institucional cuando nos encontramos frente a situaciones que nos desafían, ¿ya? Muy por el contrario, poder responder a esas situaciones de la mejor manera posible, sin perjuicio que no podemos planificar todo, ¿ya? Es decir, que hay elementos que van a aparecer, van a ocurrir, sin embargo, debemos poder anticiparnos a aquello y también debemos ser capaces de no responder solamente a las urgencias, ¿ya? No, sino que planificar y direccionar hacia dónde queremos avanzar. ¿Ya? Acá hay un ejemplo que es, creo que es muy positivo para poder graficar un poco esta idea de la necesidad de proyección, de direccionamiento y de no responder solo a las contingencias, que tiene que ver con la gestión del Estado en materia de desastres socionaturales. ¿Ya? En Chile hay una cultura desde el Estado, no solamente una cultura como social, sino que desde las instituciones del Estado, que por mucho tiempo tuvo relación y de alguna forma se basó en responder a la gestión de estos desastres socionaturales solo cuando ya ocurrían los hechos, ¿ya? Dejando, por ejemplo, la prevención o la anticipación excluidos de la arena de la gestión. Y ahí, por ejemplo, teníamos la oficina, la ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencia, ¿cierto? Que tenía que ver con la respuesta, con dar respuesta y el modelo de gestión de ONEMI y del área particular de la gestión de desastres tenía que ver con aquello, con responder a una emergencia, a una contingencia. Luego hay un cambio y se crea Senapred, y se elimina ONEMI, se crea Senapred, ¿cierto? Que pasa a ser un servicio, no una oficina, sino un servicio nacional de prevención de desastres que busca hacer un tránsito hacia la idea de que como país debemos pensar la gestión de los desastres, ¿ya? Debemos reflexionar en torno a aquello y debemos también tomar ciertas definiciones estratégicas en pos de generar una gestión que sea más eficiente y más eficaz y que permita responder de buena forma, pero no responder solo en situaciones de emergencia, sino que constantemente estar em, disponible, ¿cierto? Y entendiendo que es una temática que debe estar presente, ¿ya? Y ahí hay un cambio un poco en el abordaje del Estado respecto a la problemática, que es importante porque em, habla de un modelo de gestión cambia, que varía, y habla también de que cuando hacemos esta transición, la hacemos pensando en direccionar la institución hacia un norte, que en este caso es la prevención, que no es solamente la respuesta, sino la prevención. Pero esa es una definición, ¿ya? Y eso a mí me parece importante relevar. Cuando nosotros queremos proyectar a la organización, debemos ser capaces de tomar decisiones, ¿ya? A todo nivel, es decir, las decisiones no solamente son tomadas digamos, del ápice más estratégico de la institución, sino que también a nivel intermedio, a nivel incluso operativo. Por lo tanto, esa toma de decisiones es un elemento relevante y que también se expresa en el plan estratégico, ¿ya? Porque estamos decidiendo no solamente respecto al presente, sino que estamos decidiendo respecto hacia dónde queremos avanzar en los próximos 3 o 4 años de la organización, porque es el periodo en que generalmente duran los planes estratégicos. Por lo tanto, es bastante relevante poder reflexionar y pensar en cuál es la institución que necesitamos para responder a los problemas públicos. Y eso guarda mucha relación con lo que veíamos el lunes, cuando hablábamos de la misión, de la visión, de los objetivos estratégicos, de los productos intermedios, de los resultados. Esos componentes tienen que ser reflexionados y construidos en conjunto, ¿ya? Eh, y de esa forma vamos a poder proyectar a la organización y generar un cumplimiento cabal de algunos desafíos que aparecen institucionalmente. Además,
El plan estratégico, en perspectiva de que proyecta la organización, no solamente se queda en un elemento abstracto de reflexión institucional, sino que tiene como de alguna forma la ventaja de que al ser un instrumento de gestión, permite traducir esa reflexión, ¿cierto?, en acciones concretas, ¿ya? Y yo creo que ese es uno de los elementos principales más importantes de los planes estratégicos institucionales del sector público, que traducen los elementos discursivos a acciones concretas, acciones específicas, ¿ya? Y en ese sentido hay una traducción también desde la discusión política que puede existir respecto a la institución a un elemento también técnico y concreto que debemos implementar en un periodo determinado y que está sujeto además a metas de cumplimiento, a monitoreos constantes. Por lo tanto, es un instrumento que conversa muy bien en ese sentido entre lo técnico y lo político y que nos permite concretar acciones específicas y generar resultados. Nos encamina hacia la obtención de ciertos resultados, que es un elemento central en en las instituciones. Lo vamos a ver el día de mañana. Vamos a conversar harto sobre la importancia de la gestión por resultados, em, pero en ese sentido, el plan estratégico es uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar una gestión por resultados. En ese sentido también es necesario revisar algunas consideraciones que hay que tener para elaborar planes estratégicos. Y ahí acá pasamos también a una mirada más práctica de la clase, a un elemento más concreto, más específico, ¿cierto? Pero antes de pasar a aquello, me gustaría consultarles si es que a ustedes les ha tocado participar en el diseño o en la implementación de algún plan estratégico, que puede ser planes estratégicos dentro de del establecimiento educacional o a nivel comunal, etcétera. ¿Han tenido alguna experiencia de acercamiento concreta y aplicada a algún plan estratégico? ¿Alguien, alguna? Puede comentarlo por el chat o puede plantearlo a través del micrófono. Ahí están mencionando, ¿cierto? Perfecto. Pablo dice en la confección del PADEM municipal, o el Plan Cierto Anual de Educación Municipal. Y Ale también menciona lo mismo. Karina también, ¿cierto? Excelente. Efectivamente, el PADEM es una carta de navegación, como bien dice Iván, que ayuda muchísimo, o sea, más que ayuda, organiza la gestión educativa a nivel municipal. Entonces, es un elemento que sí cumple con todas las características de un plan estratégico, ¿ya? Por lo tanto, un muy buen ejemplo. Plan de mejoramiento educativo, excelente, Ale. Y Norma también menciona el PADEM y el acompañamiento a las escuelas. Perfecto. Muy bien. Efectivamente, lo que ustedes señalan son planes estratégicos, ya que están de alguna forma en un contexto determinado que tiene que ver con la gestión municipal y que son muy relevantes. Ahí mencionas más también a través de del chat. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias a todos y todos quienes están comentando elementos. Por ahí hay un comentario que dice, ¿cierto? Que de alguna forma la visión, la misión y los sellos del establecimiento están planteados también en estos instrumentos, en estos planes. Perfecto. Ahí yo se señalar algo relevante también, que hace 5 años se desarrolló un plan estratégico que se incorpora luego en el PADEM. Excelente. Perfecto. El Pladeco también es un plan estratégico a nivel comunal, en la carta de navegación a nivel comunal. Súper, perfecto. Muchas gracias a todos y todos por quienes han comentado. Les pido que en la medida que vayamos viendo las consideraciones para el plan estratégico, ustedes puedan ir estableciendo la relación y el análisis respecto a si esos elementos se han cumplido o ustedes han visualizado en la construcción de esos planes en los que le ha tocado participar, ¿ya? Vamos a ver que hay algunos elementos que quizás están muy presentes y otros que no están tan presentes y que es necesario potenciar de alguna manera. Algo que me gustaría señalar también es que esto no se trata de una receta mágica, ¿ya? Porque los planes estratégicos de las instituciones no se construyen a partir de una receta, ¿cierto? Y algunos como pasos
concretos. Efectivamente, hay algunas recomendaciones que se tienen que seguir, algunas etapas importantes, algunas consideraciones que hay que tener. Por eso es que aparece el concepto como de consideraciones. Entonces, de esa perspectiva, em, esto también puede ser variable, puede cambiar. En algún momento podemos creer que es necesario incorporar nuevas consideraciones y eso está muy bien porque de alguna forma tiene que ver con entender que la institución cambia y se ve enfrentada también a nuevos elementos. Entonces, algunas consideraciones importantes es de partida, ¿cierto?, que el plan estratégico no debe enfocarse solo en los elementos positivos que tiene la organización, ¿ya? Sí es importante, es relevante, porque los elementos positivos generan de alguna manera una vinculación de todos los funcionarios y funcionarias y un aporte también a la cultura organizacional. Es importante considerar los elementos positivos, sin embargo, no lo podemos dejar solo ahí, sino que los procesos de creación del plan estratégico deben permitirnos, por sobre todo, identificar factores que son críticos en la institución, ¿ya? Respecto al desarrollo interno o respecto a su relación con el entorno, ¿ya? Y en ese sentido, vislumbrar y definir factores críticos nos va a permitir, de alguna manera, entender, ¿cierto?, si es que la institución va a avanzar hacia el éxito de las medidas que está implementando, planteando, o si es que podemos avanzar más bien hacia un fracaso de lo que estamos señalando, ¿ya? Y en ese sentido, sin duda que es un elemento bien importante fijarse, ¿cierto? Y comprender cuáles son estos elementos críticos. Ahora, vamos a ver más adelante que los elementos críticos de la organización no pueden determinarse solo desde un equipo específico, sino que se necesita participación, ¿ya? Se necesita que sea un proceso participativo, un proceso amplio, en el que diversos equipos, diversos funcionarios y funcionarias puedan manifestar las visiones que tienen respecto a la organización, ¿ya? Y eso es un elemento fundamental y muy relevante para em, el éxito del plan estratégico. Y ahí lo vamos a ver por qué, ¿cierto? Porque más adelante lo vamos a ir revisando. Entonces, fijarse en factores críticos es una consideración importante. Ya no podemos basarnos solo en estos elementos que han funcionado bien. Sí hay que hacerlo, sin duda, porque eso también es necesario mantenerlos, continuar, pero también debemos hacer una observación que nos permita aproximarnos a un diagnóstico de la organización, ¿ya? E identificar estos factores críticos para abordarlos en el plan estratégico. Esa es la idea, no es solamente como evitar estos factores, sino que abordarlos y proponer medidas que permitan abordar estos elementos que son más críticos en la institución. Junto con ello, es muy importante, yo diría que uno de los elementos fundamentales, que el plan estratégico sea realista y pertinente al contexto organizacional, ¿ya? Yo partía adelante este apartado diciéndoles que no hay recetas mágicas para la creación de planes estratégicos, precisamente porque debe responder al contexto y a las características de la organización. Por lo tanto, sin perjuicio que podemos inspirarnos en otros planes estratégicos, revisar modelos, ¿cierto?, de gestión de otras instituciones, debemos ser capaces de crear nuestro propio plan estratégico, ya nuestra propia hoja de ruta, porque de alguna forma lo que funciona para una institución no necesariamente funciona para otra. Entre otras cosas, por la diversidad, ¿cierto?, del contexto en el que se ubica y se inserta la organización. Y en ese sentido es un elemento importante que sea un proceso realista, pertinente al contexto, ¿ya? Que no esté creado sin entender las características de la organización, las características de la institución. De la mano con eso, con entender la idea de que tiene que ser realista, vuelve a estar la idea de la participación, ¿ya? Porque la participación permite que los funcionarios y las funcionarias entreguen una visión mucho más concreta respecto a la institución y que no se nuble la visión solo porque estamos considerando la opinión parcial de los funcionarios y las funcionarias. Por lo tanto, es importante recoger ahí las características generales de la organización y las características también de quienes componen la organización, porque finalmente son ellos quienes van a implementar posteriormente el plan estratégico, ¿ya? Por más que nosotros pensemos a veces que
los planes estratégicos solo se vinculan o se diseñan desde el ápice estratégico, desde la cúspide de la organización, lo cierto es que finalmente quienes hacen que el plan estratégico se cumpla son todos los funcionarios y todas las funcionarias de una organización, ¿ya? Sin perjuicio del espacio donde se ubiquen. Por lo tanto, la participación es un componente relevante y que sea realista y que sea pertinente con esas características expresadas en esos procesos de participación, ¿ya? Eh, es importante quizás poder, claro, revisar y generar un estudio respecto a cómo se van desarrollando otros planes estratégicos institucionales. Eso sin duda que es bueno, pero eso debe adecuarse a nuestro propio contexto, ¿ya? Eso es importante que se desarrolle. Estoy leyendo ahí algunos comentarios del chat. Perfecto. Estoy leyendo ahí algunos comentarios que están poniendo. Súper. Ahí menciona la importancia también de realizar diagnósticos, ¿cierto? Y el análisis FODA, perfecto, Nadia, sí, lo vamos a ver también, así que excelente, ahí se está anticipando muy bien. Em, Qué bueno que les ha tocado participar en varios planes, en construcción de planes estratégicos. Creo que eso es súper positivo. Ale, adelante. Sí, respecto a eso, y como estamos mirando nosotros, obviamente, el contexto de los servicios locales de educación, una de las preocupaciones que personalmente he planteado ya desde que se promulgó la ley de la instalación, digamos, de los servicios de utilidad pública, tienen que ver con la territorialidad, con la extensión que tienen los territorios. Porque efectivamente, claro, cuando uno realiza un plan estratégico dentro de la comuna, uno tiene ya cierto, digamos, criterio y cierta base de datos de las organizaciones civiles, las organizaciones sociales, deportivas, en fin, los establecimientos educacionales. Sin embargo, en un territorio, el nuestro, que va a ser muy extenso, abarca desde la comuna de Casablanca hasta la comuna de Santo Domingo, todo el territorio del litoral que está acá en la provincia de San Antonio y Casablanca. Yo ahí veo un poco de complejidad para realizar justamente este espacio, porque podrías pasar perfectamente un año y medio, realizando solo espacios o procesos participativos, diagnósticos, y Sí. me quedo también con lo que dice Nadia, los FODA, porque lo hicimos alguna vez cuando instalamos acá el Centro Cultural, eh, para poder levantar la visión y las necesidades de todos los estamentos y de todos quienes conforman, van a conformar, van a ser parte, en este caso, de este servicio local litoral que se va a llamar. Ujú. Entonces, esa es como una preocupación que desde ayer que empezamos con el curso me empezó a dar vuelta y quería comentarlo porque creo que finalmente podríamos tender a centralizar la administración y Mm. no descentralizar como lo que uno espera, digamos, finalmente. Así que bueno, esperemos que funcione bien ahí la capacidad que tenga el equipo de gestión directiva para desarrollar este plan estratégico, poder llegar ojalá a la mayor cantidad de personas para poder levantar un diagnóstico que sea real a la necesidad que va a tener el territorio. Exacto. Muchas gracias, Ale. Es muy importante lo que señalas, esa preocupación yo la comparto. Yo creo que es un elemento, un desafío muy importante que tienen los SLEP en su proceso de instalación ya definitivo, ¿cierto? Porque efectivamente hay algunos, sobre todo, o algunos más que otros, que abarcan un territorio importante y que por tanto también abarcan diversidad ahí, diversidad de las características que tiene ese territorio en múltiples sentidos. Por lo tanto, creo que eso es un desafío muy relevante y un elemento abierto todavía, ¿cierto? Porque de alguna forma la gestión en territorios que son más pequeños y que además no tenían una correlación, por ejemplo, los municipios, sin duda que era de alguna forma algo que más simple un poco de gestionar. Y por lo tanto, cuando avanzamos hacia los servicios locales, eso se complejiza mucho más, ¿ya? Por lo tanto, creo que es un desafío que es importante mirar y poder revisar, ¿cierto? Ahí yo me gustaría sí, comentar, ¿cierto? Que cuando hablamos de participación, es importante poder diversificar esos mecanismos, diversificar las metodologías que vamos a usar
para generar participación, ¿ya? Y yo creo que eso no resuelve los problemas de fondo, porque hay problemas de participación que tienen que ver con el fondo, pero sí ayuda a que la forma de participación sea de alguna manera más eficiente, ¿ya? Por lo tanto, creo que también ahí, sobre todo cuando hablamos de territorios que son muy amplios, pensar en nuevas metodologías, pensar en nuevas formas de participar podría ser un aspecto relevante, ¿ya? Súper, muchas gracias, Ale. José menciona que cree que es importante definir el ámbito y alcance donde se va a desarrollar un plan estratégico para que sea realista y se puede cumplir. Sí, sí, José, sin duda. ¿Ya? Es importante poder definir y delimitar los espacios del plan estratégico. En general, los planes estratégicos son como planes institucionales, ¿cierto? Que van a incorporar varias áreas, varios ámbitos, em, y por lo tanto, creo yo que también eso es importante tener como claridad respecto a cuáles son esas áreas específicas que estamos planificando, ¿ya? Súper. Algo muy relacionado con lo que ustedes comentan también es que los planes estratégicos tienen que estar basados en evidencia, basados en datos, ¿ya? Y en ese sentido, de alguna manera, los datos y la evidencia no es solamente cuantitativa, que es algo que se suele como pensar. También hay evidencia en las experiencias que tienen los funcionarios, las funcionarias. También ahí hay elementos importantes que debiesen ser considerados de buena manera. Al costado derecho de la pantalla, ustedes pueden ver tres elementos, ¿cierto?, que son parte del plan estratégico de 2021-2024 de Contraloría, ¿ya? Em, y ahí aparecen algunos elementos que me gustaría destacar. Aparecen valores, ya esos elementos que aparecen ahí tienen que ver con valores. Al centro está la confianza como un valor central en ese sentido, el plan estratégico 2021-2024 que se realiza, ¿ya? Pero además, rodeando la confianza, aparecen otros aspectos que también son importantes, ¿ya? Y que tienen que ver con la innovación, con el impacto, ¿cierto? Por otra parte, y con la conexión, con conectar. Ahí me tocó participar en la creación de ese plan estratégico y un elemento que también se relaciona con lo que decía Ale delante, un elemento que aparecía mucho, un elemento muy constante, porque este fue un plan estratégico que se elaboró con participación de todas las contralorías regionales del país, ¿ya? Y por lo tanto, también tenía una exigencia bien importante respecto a cómo agilizar los procesos de participación. Pero algo que se repetía mucho era que la Contraloría necesitaba conectarse y acercarse a la ciudadanía, porque se entendía, y yo creo que quizás muchas compartimos quizás esa visión, em, pasaba, ¿cierto?, que el lenguaje que utiliza Contraloría, un lenguaje más principalmente técnico, generaba una distancia importante entre la ciudadanía y la institución. Y era un desafío, era un elemento crítico, por tanto se plantea en el plan estratégico, ¿ya? Y se plantea el elemento de conectar, que después también se van a traducir en objetivos de estos aspectos, em, pero se plantea el elemento de la conexión con el entorno como un elemento estratégico, que debe contenerse en este plan que se diseña. Por otra parte, otro elemento muy crítico del periodo anterior a este plan, es decir, antes del 2021, tenía que ver con la poca agilidad de los Claro. procesos que tenía Contraloría. Por lo tanto, aparece la necesidad de innovar, ¿ya? Pero ese innovar aparece como una respuesta a esos desafíos que se observaban previamente. Es decir, ser una organización ágil y flexible, que es la bajada a ese innovar que ustedes ven ahí en pantalla, es algo que se puede observar y que se puede definir de esa forma luego de que se haya hecho un análisis organizacional, institucional, muy participativo respecto a cuáles eran los desafíos que enfrentaba el trabajo cotidiano, ¿cierto? El desarrollo día a día de la institución. Y por otra parte, otro elemento que aparece con harta fuerza es, y que se observaba como un elemento crítico, es el impacto que puede tener Contraloría en la buena administración. Contraloría realiza la toma de razón, ¿cierto? Que es un elemento central para cualquier organización pública y que guarda mucha relación con que se pueda ejecutar finalmente esa acción. Y esa toma de razón
también en un momento se entendía como algo meramente técnico y legal. Sin embargo, ahí un poco la reflexión era que la fiscalización de Contraloría, de alguna manera la acción que realiza Contraloría, tenía que ir en línea con contribuir a la administración pública, ¿ya? Desde la perspectiva de que sea una administración más transparente, más eficaz, más eficiente. Y por tanto aparece ese otro elemento estratégico que es el impactar. Ahora, estos elementos surgen a partir de un proceso de participación. Ya no, y por tanto, si bien había un equipo que era parte del gabinete de Contraloría, ¿cierto? Que era la unidad de análisis y estudios, esa unidad tenía un rol importante en la sistematización de todo el plan estratégico, en la construcción más concreta del plan, pero era imposible llegar a estos resultados y a estas conclusiones sin haber generado un proceso de participación que tenía que ver mucho con en comprender y responder también a las percepciones que señalaban los funcionarios de Contraloría, pero que no estaban en la Contraloría General, ¿cierto?, en Santiago, sino que eran Contralorías regionales que también tenían mucho que decir al respecto, porque sabemos que el territorio se distribuye de formas diversas y que tiene también desafíos diversos. Y por lo tanto, para una región, por ejemplo, el elemento de la innovación era muy importante, para otra el impacto y así, de alguna forma empezaba a generarse una co-construcción de este plan estratégico. Y en ese sentido se vuelve relevante. Pero también lo que ustedes ven ahí en pantalla se establece y se llegan a esos elementos a partir de una revisión sistemática que se hace de instituciones de todo el mundo que realizan una labor como la Contraloría General de la República, que son las entidades de fiscalización superior o las entidades fiscalizadoras superiores, las EFS. Y estas instituciones están ubicadas en todo el mundo y por tanto hay un proceso de comparación también, de comparación y de entender que había elementos que podíamos recoger de otros planes estratégicos del mundo. Porque compartían el rubro que tenía que ver con la fiscalización de las otras instituciones del Estado. Entonces señalo este ejemplo porque responde a dos cosas. Por una parte, la necesidad de basarse en datos, en evidencia, en elementos comparados, pero también de considerar las opiniones, las reflexiones y las necesidades que puedan plantear quienes desarrollan la acción concreta y quienes desarrollan y quienes implementan en las organizaciones, en las instituciones. Así que eso es un elemento bien importante. En el caso de la educación, em, por una parte, uno puede revisar otros escenarios, ¿cierto? Comparar y generar también inferencias respecto a esas comparaciones. Pero también es central la consideración de los distintos actores educativos. Ya no, de alguna forma, si no consideramos a los actores, que son diversos, ¿cierto? Y que son múltiples, la implementación de los planes estratégicos puede decaer o puede tener cierta dificultad mayor a si es que los consideráramos, ¿ya? Por lo tanto, ahí aparece también un elemento que es importante de poder tener en cuenta. Entonces yo diría, y para pasar a esta parte, ¿cierto? Yo diría que la participación es un elemento central, la pertinencia y que sea realista, ¿ya? Como algunas consideraciones importantes que hay que tener, sin perjuicio que hay otras también, ¿ya? Pero creo que esas son algunas relevantes. Ahora, veamos algunas etapas que yo les vuelvo a repetir, no hay una receta, ¿cierto?, para crear planes, pero sí hay algunos elementos que nos pueden ayudar a crear planes más ágiles y que respondan a los desafíos institucionales. Uno de los elementos iniciales que debemos realizar y que guarda relación con los diagnósticos es la creación, la realización de un análisis situacional inicial. ¿Ya? Es una etapa fundamental y un puntapié inicial para poder desarrollar de buena manera los planes estratégicos. Y acá lo que se recomienda es generar dos aspectos en el análisis situacional inicial: un análisis externo y un análisis interno. Está muy relacionado con lo que es el análisis FODA. Por tanto, cuando hacemos el análisis externo, vamos a identificar algunos elementos que consideramos como oportunidades y como amenazas del entorno, ¿ya? Factores exógenos a la institución y que podrían, ¿cierto?, condicionar el desarrollo, el desempeño de esta institución en el periodo que estamos planificando. Y acá se vuelve interesante mirar
algunos datos macroeconómicos, microeconómicos también, condiciones de crecimiento del país donde estamos trabajando, relaciones internacionales, elementos demográficos, culturales, territoriales, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque son algunos variables que nos van a indicar eh, cuáles son las condiciones del entorno en el que estamos trabajando y que por tanto el plan estratégico también debiese ser contextualizado a ese entorno particular. ¿Ya? Y ahí también cobra harto sentido la revisión exhaustiva de las normativas de un país. ¿Ya? Los planes estratégicos son instrumentos de gestión, no son instrumentos normativos. ¿Ya? Por lo tanto, deben estar en sintonía con estos elementos normativos que están fijados en las constituciones de los países en general, em, o que están fijados en leyes de la República. Por lo tanto, ahí también es un elemento importante. Algo que aparece acá, interesante de mirar también, son los factores socionaturales. Eso quizás antes era ignorado, ¿ya? Pero con el tiempo cobra más relevancia, principalmente porque es importante entender que gestionar desde la capital del país, por ejemplo, no es lo mismo que gestionar desde una región del norte o desde una región del sur del país, porque hay contextos diferentes, ¿ya? Y que están determinados también por realidades eh, socionaturales, sin perjuicio que también por realidades demográficas, culturales, etcétera. Entonces ahí es importante partir realizando este análisis externo para después pasar a la realización de un análisis interno organizacional que nos permita mirar dos cosas: el desempeño que ha tenido en el pasado la institución, es decir, cómo lo ha hecho hasta ahora, y cómo lo está haciendo hoy en día. Mirar el pasado, mirar el presente y de esa forma proyectar hacia el futuro, que son 3 a 4 años futuros. Eso es muy útil para poder comprender las fortalezas y las debilidades que presenta la organización, ¿ya? Y de esa forma poder fijar desafíos futuros pertinentes también con la realidad de la institución, porque si de alguna manera observamos ciertas fortalezas y las potenciamos y por otra parte identificamos ciertas debilidades y las abordamos, estamos gestionando en un entorno que es más realista y que de alguna forma es un entorno y un contexto real también, ¿ya? Porque el plan estratégico no puede construirse desde lo abstracto o desde la teoría. Tiene que ser un elemento práctico, un elemento aplicado. Y en ese sentido, algunos elementos que se pueden mirar es, por ejemplo, la normativa interna organizacional, em, no la normativa del país en general, que también se revisa, pero en el análisis externo. Acá revisamos elementos propios de la institución, protocolos que puedan existir internos en la organización, manuales, procedimientos, para evitar que el plan estratégico genere una contraposición de esos elementos. ¿Ya? Eso no puede ocurrir, debe existir coherencia en todos los elementos institucionales de gestión, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es este marco institucional, organizacional, para poder gestionar entonces desde estos criterios de realidad. También es interesante mirar los recursos presupuestarios con los que cuenta la institución, los recursos humanos, también es un elemento relevante, cómo se conforman los equipos, las estructuras que tiene la institución, las redes, también es un elemento importante, las redes de comunicación que existen y que eso no se mira solamente a partir de la estructura, del organigrama. El organigrama nos ayuda, sí nos ayuda a identificar cuáles son los flujos formales, pero también es importante identificar los flujos informales de información o los flujos prácticos que existen en concreto en la institución. ¿Ya? Entonces, por tanto, ahí la participación nuevamente es una consideración importante porque nos va a ayudar a identificar esto en la práctica, cómo se realiza más allá de lo que pueda plantear un organigrama de servicio. Y ahí tenemos algunas herramientas. El análisis FODA, por ejemplo, es una herramienta útil para generar este análisis externo e interno y para identificar muy claramente, gráficamente también, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, ¿ya? Y de esa forma, entonces, comprender que no podemos fijarnos solo en una parte, no podemos solamente mirar las fortalezas,
sino también las debilidades. Tampoco podemos mirar solo las oportunidades, sino también elementos que se configuran como amenazas. Por lo tanto, ahí también el análisis FODA como una herramienta, como un instrumento concreto, pese a que es antiguo, ¿cierto? Que han existido otras también, otras herramientas, sí surge y sí se posiciona como un instrumento relevante para generar un análisis más integral, más holístico. Pero hay otros también, ¿cierto? Ahí ustedes en pantalla ven el análisis FODA, probablemente ya muchos y muchos lo han revisado, lo han visto, lo han utilizado también. Es interesante de poder tenerlo en consideración. Y hay otros, como por ejemplo el análisis Pestel, ¿cierto? Que lo que hace es también identificar elementos internos y externos, pero incorpora elementos más detallados y profundiza un poco respecto a lo que el análisis FODA nos puede señalar. Idealmente, lo que se recomienda es complementar las herramientas, es decir, por ejemplo, partir por un análisis FODA que nos ayuda a tener un panorama general de la organización y de su entorno, y luego pasar, por ejemplo, a análisis PESTEL, que nos va a permitir profundizar en algunos elementos que pueden ser relevantes. Particularmente, este análisis, esta herramienta, lo que hace es mirar factores políticos, entendiendo los factores políticos como el marco institucional que rodea a la institución y que por tanto va a variar entre países porque el marco institucional de Chile es diferente al marco institucional que tiene, por ejemplo, Colombia, ¿ya? Y en ese sentido, revisar ese marco es relevante para entender cómo se van configurando las relaciones entre instituciones. Por otra parte, también revisa factores económicos, ¿ya? La relación del Estado, ¿cierto?, con el mercado, las políticas de impuestos, los riesgos también económicos que pueden existir, etcétera, regulaciones, en fin. Entonces, también es una variable importante porque la organización em, se vincula con estos elementos económicos. También revisa elementos socioculturales, ¿ya? Y acá a mí me parece que es fundamental esa variable, ¿cierto? Sin perjuicio que todas son importantes, pero los elementos socioculturales en ocasiones se ignoran y se dejan fuera de la ecuación. Y entonces esta herramienta lo retoma y lo señala como un elemento importante. Y en ese sentido, mirar los valores, las normas de comportamiento, las normas implícitas de una sociedad y de la organización va a ser muy importante. ¿Ya? Revisar también cuál es la interacción que se genera entre la institución y entre la sociedad son elementos relevantes. ¿Ya? Y sobre todo pensando en que si lo llevamos al ámbito educativo, particularmente en los SLEP, vamos a encontrarnos con una diversidad importante de características culturales, ¿ya? El lugar donde están asentados también. Entonces, también ahí aparece un aspecto relevante. Los elementos legislativos también son importantes de mirar. El marco legal, el marco normativo, ¿cierto?, que tiene la institución, es decir, cuáles son los aspectos con los que tenemos que cumplir para entregar una gestión que sea legal, ¿cierto? Es decir, nosotros no podemos pasar por encima de ciertas normativas que existen en el país. Y en ese sentido, tenemos que tener plena claridad de cuáles son esas normativas que influyen en la actividad que realiza la organización. Ya, por ejemplo, si lo llevamos al ámbito educativo, hay leyes específicas del ámbito educativo, em, la Ley General de Educación, ¿cierto? Pero otras también que de alguna forma generan un marco respecto a las acciones que nosotros podemos desarrollar. Y además, otro elemento que es innovador respecto a otras herramientas es que el análisis PESTEL incorpora factores ecológicos, ¿ya? Y ahí, de alguna forma, relaciona cuál es el impacto que se puede generar de nuestras acciones en el medio ambiente, ¿ya? Em, y eso es importante, sobre todo para ciertos territorios específicos donde los elementos de resguardo, ¿cierto?, de la naturaleza son bastante relevantes y también no solamente queda en una decisión individual, sino que también ha sido abordado desde la perspectiva estatal, desde la perspectiva colectiva, ¿ya? Entonces, es una herramienta útil. Ahí ustedes lo ven en pantalla, es bien simple, de alguna manera un esquema, ¿cierto? Pero que nos permite mirar todos estos elementos en paralelo y que nos permite también
identificar y profundizar un poco más en ciertos aspectos, ¿ya? No quedarnos solo en el enunciado, sino que avanzar un poco más en la descripción de esos elementos y verlo desde una perspectiva más práctica y más concreta, ¿ya? Otro elemento, otro instrumento que se posiciona como un instrumento relevante para la realización de análisis situacional es el análisis de actores o de involucrados. Y aquí vamos a encontrar diversos esquemas que nos pueden ayudar a identificar los actores. Sin perjuicio de cuál sea el esquema que utilicemos, es importante realizarlo, ¿ya? Los planes estratégicos se tienen que implementar y esa implementación la realizan los actores, actores internos de la organización, pero también influyen los actores externos, porque los planes estratégicos se relacionan con su entorno, ¿ya? Entonces, como equipo de gestión, tenemos que tener plena claridad de cuáles son los principales actores que participan y que interactúan con nuestra organización, ¿ya? Em, Eso se analiza mucho desde la perspectiva de la ciencia política también, es decir, podemos darle una mirada al análisis de actores em, basada un poco en la interacción y en las relaciones que van generando entre ellos, ¿ya? Acá lo vemos como un elemento más aplicado, es decir, identificar los actores, identificar cuál es el rol que cumplen esos actores, las atribuciones que tienen, los recursos que poseen, no solamente recursos económicos, sino también otros recursos como recursos financieros, recursos de información, etcétera. Entonces, es importante generar un mapeo de actores, ¿ya? Eso es bien relevante para la construcción de planes estratégicos y para saber, por ejemplo, cuáles van a ser las unidades de la organización que van a jugar un rol más importante o un rol protagónico en el desarrollo de nuestro plan estratégico. Volviendo al ejemplo que les daba respecto al plan de Contraloría, em, en este proceso, ¿cierto?, de configurar los valores del plan estratégico y configurar los objetivos, eh, aparecen justamente algunos actores que son protagónicos. Por ejemplo, que quizás es una unidad que uno a veces no toma tan en consideración, la unidad de partes de una organización. La unidad de partes de una institución es la que recibe todos los requerimientos externos de la institución. Y una organización como Contraloría recibe una cantidad importante de requerimientos que en algún momento se realizaban en papel. Por lo tanto, los altos de papel, bueno, usted una realidad que yo creo que también la han visto, ¿cierto? La han experimentado. Eran papeles que se acumulaban, etcétera. Entonces, uno de los elementos que surge a partir de este plan estratégico es modernizar aquello e incorporar tecnología para esa entrega de requerimientos. Pero esa incorporación de tecnologías generaba un cambio en lo que hacían todos los días los funcionarios de la unidad de partes. Por lo tanto, había que también generar una gestión del cambio de aquello. Y había que generar una incorporación de esa unidad como una unidad relevante e importante para poder concretar de buena forma el plan estratégico y para alcanzar los resultados. Entonces, por ejemplo, si no se hubiesen realizado análisis de actores, podría haber quedado la unidad de parte fuera de este esquema y haber posicionado otras unidades como la unidad presupuestaria o la unidad de informática, en fin. Quizás también son relevantes, ¿cierto? Que probablemente también aparecían, pero también hay otras unidades que muchas veces, si no analizamos en profundidad, podemos dejar excluidas y que eso nos va a traer después consecuencias para el logro de ciertos resultados del plan estratégico. Consideremos que el plan debe monitorearse, medirse. Entonces, también ahí es importante revisar cuáles van a ser esos actores con los que nos vamos a vincular de manera más directa, ¿ya? Juegan un rol, entonces, importante la identificación de estos actores y la caracterización de ellos, ¿ya? No solamente identificar, sino que caracterizar, entender cuál es el modus operandi, cuáles son los hábitos que tienen cotidianamente, etcétera, ¿ya? Por otro lado, una otra etapa relevante del plan estratégico guarda relación con lo que revisamos el día lunes, y que tiene que ver con la creación de la misión, la visión y los valores institucionales, ¿ya? Los planes estratégicos deben contener esos aspectos, deben contener misión, visión, valores y objetivos estratégicos.
Ahora, hay instituciones cuya misión está planteada en la ley, por ejemplo. Y en ese sentido no cambia, no varía hasta que haya una modificación legislativa. Pero hay otras instituciones que su visión o su misión se va modificando constantemente. Por lo tanto, en cualquiera de los dos casos, es importante que el plan estratégico cuente con la misión y con la visión explicitada y señalada de la forma más clara y cumpliendo los criterios también que revisamos el día lunes que era relevante, ¿ya? Ahí recordar, ¿cierto?, que la misión y la visión van a dar cuenta de la esencia organizacional. Por lo tanto, esa esencia organizacional es también construida de forma colectiva, ¿cierto? No es una esencia que uno pueda mirar solamente en la ley, sino que también depende mucho de cómo se van generando las interacciones dentro de la organización, dentro de la institución. Así que también la incorporación de la misión, de la visión, de los valores institucionales y los objetivos también es un elemento importante para tener presente, ¿ya? Y ahí responder a esta pregunta habitual, que es cómo queremos ser reconocidos, dónde queremos llegar en estos 3 a 4 años de duración del plan estratégico. Y ahí es muy fácil luego, o sea, no tan fácil, pero es un poco más simple hacer la comparación respecto a dónde estamos ahora y dónde queremos llegar. Y ver si es que avanzamos en ese proceso, si es que logramos avanzar en ese camino que es la planificación estratégica finalmente. Por otra parte, ¿cierto? Y muy relacionado a la visión y a los valores institucionales, también podemos generar matrices para aquello, ¿ya? Em, pero que tiene que ver más bien con un tema de que estén presentes esos aspectos, que no los dejemos de lado, ¿ya? Ahí ustedes en pantalla ven una matriz que identifica la identidad, es decir, se relaciona mucho con la misión. Luego, identifica un elemento que es importante, que es la actividad de la organización, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son esas actividades centrales y que no se pueden dejar de hacer? Y, por cierto, ¿cuál es la finalidad de esas acciones, de espacio desde el cual vamos a extraer luego la visión que queremos configurar para el periodo venidero de los 3, 4 años que dura el plan estratégico, ¿ya? Una tercera etapa importante, que yo diría que esta es una de las etapas medulares de la creación de los planes estratégicos, tiene que ver con la definición de prioridades estratégicas que se van a traducir en objetivos estratégicos, ¿ya? Los planes estratégicos deben tener prioridades, ¿ya? No podemos pensar que vamos a abordar todo en 4 años, ¿ya? Van a haber algunos elementos en que nos vamos a centrar en nuestro trabajo en el próximo tiempo. Y eso es súper importante de explicitar y es súper importante de declarar también, ¿ya? Porque de alguna manera el establecimiento de prioridades y el establecimiento de objetivos van a hacer que cuando hagamos procesos de control de gestión, este control de gestión sea realista, ¿ya? Y que monitoree elementos que son estratégicos, que son relevantes para la organización. Porque nuevamente el monitoreo, la evaluación también es un elemento que implica recursos, no solamente financieros, sino también recursos humanos, etcétera, esfuerzos organizacionales. Y no podemos monitorear todo, ¿ya? Vamos a monitorear aspectos que son estratégicos. Y esos aspectos estratégicos están fijados en los planes estratégicos, ¿ya? Em, por lo tanto, allí es muy importante generar esta definición de prioridades que nos va a permitir, entre otras cosas, concretar la visión de la organización, la visión que se ha trazado para el periodo, ¿ya? Y no llegar después de los 3 o 4 años sin haber cumplido lo que nos encomendamos hace un tiempo atrás, pensando también que pueden haber cambios en los equipos. Ya en un periodo de 3 a 4 años hay cambios, no solamente cambios de gobierno, ¿cierto? Cada 4 años, sino también cambios en la conformación de los equipos. Equipos que aumentan su cantidad de personas, que reducen la cantidad de personas, que de alguna forma personas que cumplen su ciclo de vida laboral y otras personas que lo inician. Por lo tanto, hay un recambio también importante y si no contamos con un plan estratégico que tenga prioridades establecidas, vamos a caer en que cada persona que ingrese al equipo, que salga del equipo, va a plantear su propia prioridad, ¿ya? Y eso es lo que no queremos. Es decir,
Acá estamos trabajando de forma colectiva en las instituciones públicas. Por lo tanto, las prioridades que tenga la institución no dependen de una persona en particular, depende del cuerpo funcionario y depende también de lo que esté fijado para el periodo en que el plan estratégico comprenda, ¿cierto? En ese sentido, ahí es relevante partir viendo cuáles son todas las áreas que hay que abordar y luego priorizar, ¿ya? Y dejar algunas áreas, por ejemplo, para el primer año de implementación del plan, otras áreas para el segundo año y así. Eso es una forma también bien interesante de ir revisando y viendo avances concretos y avances específicos. Que el cumplimiento no sea solo a los 4 años, sino que sea el primer año, el segundo año, etcétera. Porque de esa forma vamos a cumplir de buena manera la visión institucional. Luego de definir estos objetivos estratégicos, vamos a empezar a definir metas, ¿ya? Metas que queremos lograr en un periodo determinado. Y eso es muy relevante porque el cumplimiento de esas metas va a ser objeto de monitoreo y usted lo vamos a ver en el próximo módulo, pero en el Estado a nivel central hay incentivos también, en algunas instituciones, no en todas, pero en la mayoría, hay incentivos monetarios asociados al cumplimiento de metas. Ya, los programas de mejoramiento de la gestión, los PMG, se basan en el cumplimiento de metas. Por lo tanto, es súper relevante fijarnos metas que sean importantes para la institución, para la organización y que sean susceptibles de ser cumplidas, independiente que no se cumplan todas, pero que al menos esté la posibilidad de que sean cumplidas esas metas fijadas para un periodo determinado, ¿ya? Em, Además, cuando fijamos metas, vamos a poder fijar acciones para el cumplimiento de esas metas y planificar acciones concretas para el cumplimiento de las metas que hayamos definido, que hayamos fijado para cierto periodo. Aquí el elemento de fijar las metas se desprende de la fijación de los objetivos, ciertos objetivos, metas, pero además se avanza más allá porque como estas metas son medidas, necesitamos usar instrumentos de medición. Y los indicadores aparecen como un elemento importante, ¿ya? Em, Indicadores que también debiesen estar contenidos dentro del plan estratégico. No todas las organizaciones sí lo realizan, y a veces los indicadores son parte de otros instrumentos institucionales, pero se recomienda que también estén fijados en el plan estratégico, que se señalen, que se planteen en ese espacio. Y acá para la formulación de indicadores es importante considerar lo que conversábamos el día lunes, esta idea de que que los indicadores sean específicos, temporales, etcétera, pero también, por ejemplo, que estén alineados con los objetivos, ya que estemos midiendo algo que antes de medir nos propusimos cumplir y que no estemos midiendo algo que nunca estuvo dentro de nuestras prioridades estratégicas, por ejemplo, y que a veces ocurre, a veces pasa que nos centramos tanto en la medición, en el cumplimiento de elementos asociados a los indicadores, que perdemos un poco el horizonte o perdemos un poco los objetivos por los cuales estábamos nosotros trabajando. Entonces es importante allí tener un equilibrio entre la medición, el monitoreo y entre el cumplimiento de los objetivos, ¿ya? Y en ese sentido los indicadores nos ayudan un poco a monitorear las metas y a monitorear los objetivos de un programa, de un plan o de una institución en general, en este caso de la institución completa, porque estamos hablando de un plan estratégico institucional, ¿ya? Em, Luego de la definición de las prioridades estratégicas, pasamos a elementos más concretos, como por ejemplo la definición de líneas de acción y de actividades claves, ¿ya? Em, el plan estratégico tiene esa garantía de que es un mandato para la acción. No es un mandato solo para la reflexión o solo para este establecimiento de elementos más abstractos, ¿ya? Sino que es un mandato para la acción y por lo tanto está asociado a actividades y a tareas concretas, que después vamos a ver en la próxima semana, que tienen que estar también relacionadas entre sí. ¿Ya? Vamos ahí a ver algunos mecanismos, técnicas que nos permiten asegurar que que las actividades estén en sintonía, por ejemplo, con el fin, con el propósito, etcétera. Pero es importante que estén planteadas dentro de los planes estratégicos. Ya no es bueno
que se ignoren esos aspectos, porque, bueno, entre otras cosas, el plan estratégico es uno de los instrumentos que genera mayor cumplimiento a nivel organizacional en el sector público. Entonces, si lo planteamos ahí, cobra también relevancia para el desarrollo de la institución, ¿ya? Em, en ese sentido, la elaboración de estas líneas de acción y la elaboración también de las acciones que van a conducir al cumplimiento de esas líneas generales va a ser también relevante para cumplir la visión que nos propusimos, la visión, ¿cierto? En un periodo determinado. em, de alguna forma esa visión se va a cumplir en la medida que logremos llevar a cabo estas acciones específicas, concretas. Entonces, es relevante sentarnos a pensar cuáles van a ser esas acciones principales que vamos a utilizar y que vamos a definir. ¿Ya? Es un elemento que no podemos dar por sentado. En estas etapas, ¿hay alguna etapa que a ustedes les cause duda o que crean que es más relevante que otra, etcétera? Son etapas, como les decía al inicio, bien generales, ya no es un elemento tan, o sea, no se abarca todo, ¿cierto? Obviamente que podríamos considerar otras etapas que también pueden ser importantes, pueden ser relevantes, pero en general, a grandes rasgos, ¿hay alguna etapa que ustedes vean que debiese sí o sí estar o que podemos saltarnos, en fin? ¿Qué les parecen esas etapas que acabamos de mirar? La creación de líneas de acción, la definición de prioridades estratégicas, em, la creación de misión, visión, ¿cierto? Y también lo que veíamos al inicio, que era el análisis situacional inicial. ¿Hay alguna etapa que ustedes crean que, por ejemplo, no se realiza o que no se cumple cuando armamos planes estratégicos? Algo que ustedes digan, chuta, esto no se incorporó en el PADEMO, no se incorporó en el PLADECO, etcétera. Todos tienen la línea de acción establecida, la visión establecida, la misión, el PEST, el perfecto ñanina. Sí, efectivamente. Igual esa es una herramienta que uno puede reemplazar por otra. Por ejemplo, podemos reemplazarla por análisis FODA, pero habitualmente se recomienda, em, por ejemplo, que estén ambos y que se complementen entre sí. Pero súper, súper interesante. Claro, porque además el análisis PESTEL también es más profundo, así también es interesante de utilizar. Ale, adelante. Sí, perdón que esté hablando un poquito más, pero es No, que bueno, muchas gracias, eso está muy bien. una tabla. Mira, lo que pasa es que estaba justamente considerando el último comentario que hace la colega respecto al PESTEL. Me pareció súper interesante, yo no lo conocía, debo reconocer, no generalmente trabaja con el FODA, pero en el caso de, y sigo pensando obviamente en lo que va a ser la puesta en marcha del SLEP, si uno mira aparte de lo que tú nos entregaste, digamos, como información respecto a lo que uno debería considerar, por ejemplo, aspectos históricos, cómo ha sido el comportamiento, digamos, de la organización. Bueno, en este caso el SLEP es distinto, porque parten de cero. Exacto, exacto. Entonces, ahí hay un elemento que se debe considerar muy bien y lo relaciono un poco con lo que manifesté antes, que tiene que ver cómo generamos mayor participación y esto, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, yo he trabajado varios años con el Pladeco y también con los PADEM, que ya traen una historia detrás, que en el fondo uno va viendo cómo se va adecuando la institucionalidad a los tiempos modernos y cómo vamos visualizando, digamos, incorporar aquellas acciones o elementos que se tengan que ver con con la actualización que tienen las distintas organizaciones, pero en este caso es muy distinto. En este caso es partir prácticamente de cero con esta organización. No hay una historia detrás que la preceda, que nos pueda decir, bueno, estos son los elementos que hoy día tendríamos que tomar y mejorar. Entonces, ese desafío me parece súper interesante. Exacto, exacto. Sí, muchas gracias, Ale. Creo que es fundamental aquello, ¿cierto? Que de alguna manera, yo creo que aquí el que los SLED partan de cero nos entrega, por una parte, oportunidades. También hay desafíos, ¿cierto? Pero también hay unas oportunidades que son importantes ahí de destacar. Entre ellas, esta posibilidad de hacer análisis también bien exhaustivos respecto a lo que estamos realizando y hacia dónde queremos direccionar un poco el funcionamiento, ¿ya? Y ahí creo bien importante lo que mencionabas,
también junto con lo que decía Janina respecto a que a veces no se considera revisar la profundidad de los actores. También me parece que eso es interesante, ¿cierto? Porque cuando lo llevamos, por ejemplo, al ámbito educacional, sabemos que la gobernanza en espacios de educación es compleja, ¿cierto? Y es necesario de tomarla como un elemento central. Entonces, ahí yo creo que es bien relevante eso y complementar también algunas herramientas que pueden ser útiles. Súper. Ahí hay otra manito levantada, no sé cuál es el nombre, porque está como usuario. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Olga Cayún y Buenas soy de tardes, Puerto Olga. Montt. La verdad, quería compartir que la preocupación de Ale, nosotros en Puerto Montt es el SLEP es el del Reloncaví, que también es bastante grande, comunas muy grandes, pero igual lo que preocupa es, conjunto con lo que han compartido, es también la dispersión geográfica, Ujú. eh, más allá de que el territorio sea amplio, la dispersión Mm. geográfica que de verdad desde la comuna, ¿no es cierto?, que también hay una dispersión geográfica entre lo urbano y lo rural, pero cambia ampliamente frente al SLEP perdón, que había hoy día, que estamos hablando de Palena, Chaitén, o sea, estamos a 2 días, 3 días de llegar o sea, más de 2 horas de llegar en vehículo a un lugar. Entonces, la verdad es que, y desde ahí rescatar estos diagnósticos, porque si bien es cierto, las personas que estén en SLEP no van a conocer, obviamente, eh, esos diagnósticos, esa pertinencia, sí los establecimientos educacionales sí se conocen y ellos sí tienen su historia, entonces levantar, rescatar, conocer, porque el que la administración no lo sepa es una cosa, pero hay historias tremendas detrás de estas comunidades, cruzándolo un poco con el diagnóstico o con lo que tú conversabas al principio, en este país tan accidentado, o sea, hay tremendas historias de comunidades, Exacto. desastres de hace poco tiempo, de comunidades educacionales que se han levantado, como por ejemplo en el caso, no sé si habrán personas acá de Chaitén, una ciudad que se quedó con un par de habitantes y hoy día nuevamente tiene establecimientos educacionales funcionando, después de haber perdido incluso los establecimientos que se llevó el río con la erupción del volcán. Y esas personas, esas comunidades están. Entonces, desde allí también preocupa el poder hacer este trabajo de manera seria, profesional y responsable, pero con qué recursos, Ujú. y literalmente recursos monetarios se va a contar, porque efectivamente no es lo mismo solicitar un análisis FODA por mail que va a llegar, Claro. pedirle a las comunidades que trabajen, que lo van a hacer, pero distinto es estar, compartir, recoger, ser parte de esa reflexión que finalmente lo que se traduce al papel no es todo el desarrollo de una reflexión educativa o de problemática o de diagnóstico y que es necesario para las cabezas, los que van a dirigir este SLEP, los que van a dirigir este plan estratégico, tengan esa Sí. claridad. Y esa claridad va a ser muy difícil empaparse de aquello si no se puede participar físicamente de esa reflexión, de poder acompañar, Ujú. estar ahí. Como que eso me preocupa pensando en lo que se venga para este SLEP gigante y de esta tremenda dispersión geográfica. Sí. Y vuelvo a insistir, además con esta diversidad territorial de lo urbano y lo rural. Sí, sí, muchas gracias, Olga. Muy interesante la reflexión que señalas. Esta preocupación que se plantea creo que es muy fundada, ya, muy fundada y muy real además, como em, yo creo que ahí hay un desafío abierto, ¿cierto? Sin perjuicio de que la instalación de los SLEP, todos van a presentar diversos desafíos, pero por ejemplo, Y lo- el SLEP Reloncaví sin duda que enfrenta desafíos que son incluso físicos, o sea, como geográficos, concretos, muy específicos. Y por ahí yo creo también muy importante lo que tú señalabas, que tiene que ver con apalancar recursos. Ya yo ahí enfatizo harto en eso.
Sin embargo, ahí también está la complejidad de que esto pasa, por ejemplo, el funcionamiento de los SLEP pasa por la aprobación de la ley de presupuesto, ¿cierto? Y por las glosas específicas que se vayan definiendo, y ahí hay una discusión actual bien álgida respecto a qué se está aprobando, qué se rechaza, porque finalmente eso es el marco que nos permite, por ejemplo, para el año siguiente, poder gestionar esos recursos y esas partidas presupuestarias. Entonces yo creo que pasa por una parte por eso, por ese apalancamiento de recursos, pero no solamente por el hecho de como tener esos recursos ahí, ¿cierto? Y que haya como disponibilidad presupuestaria, sino que justamente para responder a lo que tú señalabas sobre la necesidad de em, generar espacios de participación que sean reales, que sean en contextos reales, ¿ya? Y que además respondan a las características del contexto, ¿ya? Y que no se quede solo en, por ejemplo, la participación digital online, que puede funcionar súper bien para un contexto, pero para otros contextos eso no funciona, ¿ya? O sea, sin ir más lejos y llevándolo a algo muy como concreto y muy específico, en espacios donde la señal se cae constantemente o que es intermitente y que la realidad es así, o sea, no es como algo hipotético, sino que es así. Un espacio de trabajo online no es quizás el más adecuado, ¿ya? Y por lo tanto, ahí es necesario generar estos espacios de participación que sean diversos y que respondan también al contexto. Y lo otro que me pareció muy interesante y muy relacionado también con lo que comentaba Ali en su momento, que es importante considerar la historia detrás, porque claro, los STEP parten de cero, pero su elemento, lo que parte de cero es la administración, ¿cierto? No hay no es que parta de cero la historia de la educación y tampoco la historia de los liceos, los establecimientos. Y por lo tanto ahí creo que es súper importante rescatar aquello, visibilizar también esas historias que son diversas y construir de alguna forma un SLED que responda también a esa historia y esas características, entendiendo también que van a haber varios organismos, el Consejo Local, entre otros, que también van a tener representación. Por lo tanto, ahí es interesante eso de poder comprender las características y la diversidad que tienen las comunidades educativas. Súper, muchas gracias a ambos por entregar sus reflexiones y también por quienes han escrito en el chat. Ya las he estado leyendo en la medida que comentaban, ¿cierto? Y me parece muy interesante lo que han señalado y sobre todo este relacionamiento entre los elementos de gestión que hemos revisado hoy día, que claro, son más concretos, ¿cierto? Más específicos, pero la aplicación que se realiza en el área educativa lo destaco mucho, ¿cierto? Así que agradecida también por esa participación. Bien, vamos, les voy a dejar por último una lámina, ¿cierto? Que es es la última, ¿cierto? Y es como bien concreta, lo que tiene que ver con las cápsulas, el trabajo asincrónico, ¿cierto? Y que tiene que ver con esta idea de que los planes estratégicos deben ser también institucionalizados, ¿ya? Y ahí juega un rol importante, por ejemplo, SEXPRES, la Secretaría General de la Presidencia, la DIPRES, que realiza todo el monitoreo a los planes estratégicos. em, entonces ahí hay una relación de instituciones que también son interesantes y además también hay otros instrumentos de gestión complementarios, los formularios A0, A1 y el formulario H. Son algunos documentos muy concretos de gestión a nivel central que nos ayudan a poder identificar con claridad cuáles son los aspectos relevantes del plan estratégico y nos permiten también realizar un monitoreo desde los servicios de las áreas específicas para aquello, ¿ya? Eso hasta acá, estimados y estimadas. No sé si hay alguna consulta, duda antes de finalizar la clase. Les agradezco mucho la participación, que hayan comentado diversos aspectos, sus realidades, ¿cierto? Y también las reflexiones que realizan en torno a la instalación de los SLEP, que es un desafío como sociedad y creo que es bien importante. Perfecto. Norma, muchas gracias a ustedes por la participación. ¿Alguna duda, consulta, nada? ¿Todo bien? Adelante, Olga. Profesora, mi duda es la siguiente. Respecto de la tarea, yo tuve un problema. Me puse a hacer mi tarea, escribirla, y después me fui a hacer otra cosa. No me di cuenta que era con tiempo, no sé, total que quedó una línea en mi tarea escrita. No ¿Hay hay una forma que problema. yo pueda subirla nuevamente? ¿Se Sí, puede? sí, por supuesto, Olga, por Ya. supuesto.
Puede volver a En el escribir mismo foro. en el mismo foro, sí, sin ningún Ah, ya. problema, ¿ya? Ok, vale, gracias. Sí, no, genial. La idea es que de ahí puedan seguir desarrollando su respuesta y todo. Eso queda ahí permanente, así que no hay ningún problema. Ah, ¿Ya? ya, gracias. Sí, gracias a ustedes. Bueno, eso, que estén muy, muy bien entonces. Nos vemos el día de mañana para